Buenas tardes. Hoy os vengo a leer un cuento que se llama El verdadero valor de las cosas. Y dice así: vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: «Cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizás después». Y haciendo una pausa agregó: «Si quisieras ayudarme tú, a mí, yo podría resolver ese tema con rapidez. Y después tal vez te pueda ayudar». Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era despreciado, desvalorizado y sus necesidades postergadas. «Bien», asintió el maestro. Se quitó el anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó: «Toma el caballo que hay allí fuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete ya y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas». El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven le decía que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba una moneda de oro, algunos reían, otros se daban la vuelta, y solo un viejecito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar a alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que cruzaba el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó a caballo y regresó. Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esta moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. «Maestro», dijo, «lo siento, no es posible conseguir lo que me pedistes. Quizá pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo». «Qué importante lo que dijiste, joven amigo», contestó sonriente el maestro. «Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él, pero no importa cuánto te ofrezca, no lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo». El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: «Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más de 58 monedas de oro por el anillo». «¿58 monedas?», exclamó el joven. Dice: «Sí», replicó el joyero, «yo sé que con el tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente». El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres ese anillo, una joya valiosa y única, y como tal solo pueden evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?». Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. Bueno, pues ya veis lo que dice este cuento. Está hablando de que todos somos valiosos, ¿no? Somos importantes, y que muchas veces nos fijamos en lo que dicen de nosotros, o de que nos parece que no nos valoran. No le demos importancia, nosotros sabemos que valemos, y así pues hemos de vivir. Entonces, pues eso, que pensemos un poquito en ello, ¿vale? Hasta luego.